Hola, muy buen día queridos alumnos del primer año A y B de nivel secundaria. Nuevamente ante ustedes para el desarrollo de la segunda clase de esta tercera unidad, correspondiendo el área de álgebra, la sesión del día martes 19 de mayo. Iniciamos con el solucionario de la pregunta de álgebra, que solamente vi una pregunta que valía 3 puntos. Se trata de un monomio de una expresión algebraica relacional los grados, y aquí hubo un pequeño error en cuanto a las alternativas, ¿no? La respuesta correcta finalmente es 17. Algunos alumnos muy bien tuvieron el buen criterio de confiar en su desarrollo, escribieron, lo hicieron y pusieron, ¿no?, como respuesta 17, una vez más, valga la redundancia, con la confianza de lo que están haciendo bien. A veces se pueden dar esas pequeños errores en cuanto a las alternativas, pero ustedes son los que tienen que tener esa confianza en su desarrollo y no siempre fiarse de las respuestas que puedan haber como alternativas, ¿no? Bueno, de todas maneras, yo he tenido una consideración de un punto, aquellos que no han contestado nada de esa pregunta, y aquellos que han hecho algo y se equivocaron, dependiendo, ha sido de 2, ¿no? De 2 puntos al menos, ¿no? Bueno, entonces este ejercicio se desarrolla de esta manera, ¿no? Nos dice que este monomio posee un coeficiente igual a 117. Entonces reconocemos el coeficiente de este monomio. El coeficiente de este monomio es la expresión n cuadrado más 27. Entonces reemplazamos n cuadrado más 27, que es igual a 117. Desarrollamos esta sencilla ecuación donde 27 pasa, aquí es menos 27, menos 27. Este 27 pasa sumando a 117. 27 al pasar sumando a 117 va a dar como resultado 144. ¿Qué número elevado al cuadrado da 144? Este número es 12, ¿no? N vale 12. Ya teniendo el valor de n, lo que viene a continuación, como el coeficiente es 117, por supuesto, 12 al cuadrado, 144 menos 27, 117. Entonces escribimos el monomio, se va a convertir así: 117. X. N resultó ser 12. 2 por 12, 24, ¿no? 12, este 12, que es el valor de n, multiplica 2, que es 24, menos 17, 17, que es el exponente de x. Y, como n vale 12, también lo reemplazamos aquí: 16 menos 12, 4, ¿no? Si no, lo escribimos aquí para que se entienda un poquito mejor, ¿no? Ahí está. 2 por 12, 24, menos 7, 17, y 16 menos 12, 4. Ahora, la respuesta da el grado absoluto de esa expresión algebraica, ese monomio Q. El grado absoluto está dado por la suma de los exponentes, tanto de la variable x y y. 17 más 4, 21. Menos el grado relativo de y. El grado relativo de y es el propio exponente que está afectando a y, que es 4. Tal es así que 21 menos 4, que es 17, que es la solución de la pregunta número 3 que vino de álgebra. Bien, mis queridos alumnos, dando inicio al curso de álgebra en esta tercera unidad, el tema que vamos a desarrollar lleva por nombre productos notables, como abreviatura las primeras letras P, puntito N. Bien, este tema, queridos alumnos, es un tema muy importante. Desde un primer momento ustedes tienen que hacer la interpretación, memorizar la formulita, y luego ustedes, conforme van practicando, usted mismo va descubriendo de repente caminos, alternativas, cómo desarrollar con precisión y en forma correcta cuando se trata de expresiones de casos de productos notables. Primero, ¿qué es un producto notable? Un producto notable es aquel procedimiento que nos permite desarrollar de un modo directo una multiplicación de dos polinomios. En vez de desarrollar el proceso de la multiplicación, hay una formulita en base a los términos que intervienen dentro de esa multiplicación, que en este caso van a estar expresados como potencias, ¿no? Entonces, una formulita en función de los términos que intervienen.
Ahora, esta explicación que les estoy diciendo teórica se va a ir entendiendo, comprendiendo conforme vamos a ver los casos y los procedimientos a desarrollar o aplicar y luego las operaciones correctas que hay que realizar. Bueno, el primer caso lleva como título cuadrado de un binomio. Recordando que binomio, expresión algebraica que tiene dos términos. Y aquí están dos casos. El 1A, cuadrado de un binomio suma. Ahí tenemos la formulita, el esquema, ¿no? Dice el cuadrado de A más B, ¿no? Un binomio, ¿no? El cuadrado de esta suma de A y B. ¿Cuántos términos tiene su desarrollo? Tiene 3 términos. ¿Y cómo resultan estos 3 términos? A viene a ser el primer término y B el segundo término. El procedimiento, cuadrado del primer término, más el doble, porque 2 significa doble, producto, aquí cuando no hay ningún signo entre dos letras es multiplicación, producto, el doble producto del primero con el segundo término, porque A es el primer término y B es el segundo término. Y más el cuadrado del segundo término. Muy bien, ahora, este esquema, ¿no? Que es el cuadrado de un binomio, lo vamos a aplicar con estos dos ejemplitos. Una vez más les digo a mis queridos alumnos, desde un primer momento hay que prestarle bastante atención, practicar y afianzar bien el buen conocimiento de estos casos de producto notable que les va a acompañar toda su secundaria en muchas situaciones de ejercicio. Hay algunos alumnos, y lo digo por experiencia, y de repente les va a suceder a algunos de ustedes que cuando tienen el cuadrado de este binomio simplemente dicen que esto es el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo. Es decir, elevan al cuadrado del primero, elevan al cuadrado del segundo y se olvidan de dar esta expresión, este término. Ponen 2 términos, cuadrado del primero más el cuadrado del segundo. Ojo, no olvidar, el cuadrado de un binomio, cualquiera sea suma o diferencia, que es el siguiente caso, siempre va a tener 3 términos en su desarrollo. Ahora vamos a encontrar esos 3 términos en esos 2 ejercicios. Bien, X en este caso es primer término y 7 es segundo término. Como dice la fórmula, empezamos. Cuadrado del primer término. Ahí está. Más el doble, acá ponemos 2 paréntesis porque es el producto del primero con el segundo. El primero es X y el segundo es 7. Colocamos X aquí en el primer factor y 7 en el segundo. Y más, como dice la formulita, el cuadrado de B significa el cuadrado del segundo término. 7 elevado al cuadrado. Luego, el desarrollo, aquí no olvidar, X elevado al cuadrado simplemente es X al cuadrado. Para hallar el segundo término hay que multiplicar los numeritos que son 2 y 7. 2 por 7, 14, y bajamos la variable X, no olvidarse. Algunos también se olvidan de bajar esa variable. Y el tercer término, 7 al cuadrado, no es 7 por 2, 14, mucho cuidado. 7 al cuadrado es 7 por 7 y 7 por 7, 49. Ahí tenemos el desarrollo de este primer ejercicio, el cuadrado del binomio suma. Del mismo modo, tal como se aplicó en el esquema de este primer ejercicio, vamos a hacer para el segundo ejercicio. Pero aquí tener en cuenta que ya el primer término es 3x y el segundo término es 8. Como dice la formulita, el procedimiento a seguir, cuadrado del primer término. Abrimos paréntesis, ponemos cuadrado y dentro del paréntesis el primer término, que es 3x. Más el doble, acá ponemos 2 paréntesis, donde el primer paréntesis va el primer término, que es 3x, y en el segundo paréntesis el segundo término, que es 8. ¿No? El doble del primero por el segundo. Y más el cuadrado del segundo término. El segundo término, que es 8. Ahí está. Seguidamente, el desarrollo también con bastante concentración. Fíjense ustedes que aquí este cuadrado afecta a los 2 términos. Afecta al número y afecta a la variable. El cuadrado de 3. 3 por 3, 9. Y aquí X con qué exponente. Acá como su exponente es 1, se multiplica 1 por 2, 2, ¿no? 9x al cuadrado. Más. Ahora aquí para hallar el segundo término multiplicamos los 3 numeritos. 2 por 3, 6 y 6 por 8, 48.
Y no olvidar de bajar la variable x, ¿no? 2 por 3, 6 por 8, 48 y bajamos la variable x. Y el tercer término, 8 al cuadrado, 64. Bien, entonces aquí se ha explicado el desarrollo de estos dos ejercicios aplicando primeramente el procedimiento según el esquema, la formulita, y luego el desarrollo para determinar cada término. Ahora, también otro camino, ¿de qué otra manera podrían desarrollar si ustedes quieren obviar este paso? A ver, les voy a explicar y presten bastante atención. Y la otra forma sería así. Aquí, x por x, x cuadrado. Luego lo junto a los dos, primero el número y luego la variable, 7x. El doble de 7x, 14x, ¿no? Más 14x. Y luego 7 por 7, 49. Con la práctica ustedes ya pueden obviar este procedimiento y desarrollarlo en forma directa, de frente, como se dice. Y eso consiste, por supuesto, en la matemática, ¿no? En que ustedes sean hábiles, busquen caminos prácticos, rápidos y sencillos para llegar a la solución de un ejercicio, de un problema, ¿no? Entonces, hay situaciones de problema matemática que tiene 2, 3 o 4 formas de desarrollar. Entonces, uno tiene que ver, ¿no? Y sobre todo cuando uno va aprendiendo nuevos temas, va observando, va practicando, va viendo a ver de qué manera puedo yo, relacionando el resultado con los términos, descubrir para que esto me sea más fácil, ¿eh? Entonces, como ven, aquí hay dos caminos: expresando según la fórmula y luego desarrollando, o si no, si quieren obviar la fórmula, de frente el desarrollo, aquí de esta manera, a ver, sería así: 3 por 3, 9, y x por x, x al cuadrado. Así se repite, 3 por 3 y x por x. Más, aquí se juntan. Juntar significa que como acá tenemos 3 y 8, 3 por 8. No se juntan 3 más 8, sino 38, sino 3 por 8, 24. 3 por 8 es 24. Y el doble de 24, 2 por 24, 48. ¿48 qué? 48x. Aquí está, más 48x. Y el tercer término, 8 por 8, 64. Bien, entonces ya quedan ustedes de qué manera van a ir aprendiendo y desarrollando bien los casos de productos notables. Ahora, el caso 1b. Nombre, cuadrado del binomio diferencia. Como ven, aquí es con el signo menos, la resta, por eso diferencia. En el anterior era con suma. Y cuando era con suma, los tres términos eran positivos. En cambio, cuando es diferencia, el segundo término es negativo y el tercero siempre es positivo. Y como se van dando cuenta, es lo mismo, el mismo esquema. A ver, desarrollemos por el modo directo. Explico aquí. X por x, x al cuadrado, ¿no? Cuando está x al comienzo, siempre el primer término va a ser x al cuadrado. Signo, menos cuando hay diferencia el segundo término menos. Ahora, si esta letrita y este numerito, al juntarlo, primero se escribe el número, luego la letra, es 9x. Y el doble de 9x, 18x. Entonces, una vez más, ¿cómo sale este 18x? Se juntan, o decir x por 9, primero el número, luego la letra 9x y se duplica, ¿no? 9x por 2 o 9x más 9x, 18x. Y luego el tercer término siempre va a ser positivo y aquí es 9 por 9, 81. ¿Ves? ¿Cómo empieza? X por x, x cuadrado. ¿Cómo termina? 9 por 9, 81. Y el del medio, se juntan, ¿no? O x por 9, que es 9x, y se duplica. El doble de 9x, 18x. Ahora, aquí, a ver con el procedimiento. Cuadrado del primer término, el primer término es 5x. Aquí está, cuadrado del primer término. Menos el doble, 2 paréntesis, del primero por el segundo. 5x y 4. Y finalmente más el cuadrado del segundo. Ahí está. El resultado, la respuesta. 5 por 5, 25. X elevado al cuadrado. Menos 2 por 5, 10. Por 4, 40. Y no olvidarse la variable 40x. Y más 4 por 4, 16.
Ahí está el desarrollo del segundo ejercicio, ¿no? Estamos viendo, ¿no? El primer caso dividido en cuadrado del binomio suma y cuadrado del binomio diferencia. Tiene el mismo procedimiento, solamente los signos. En suma, los tres son positivos. En diferencia es negativo el segundo término y el tercero siempre positivo. Tener eso bien en cuenta. Segundo caso de producto notable. Lleva por nombre suma por diferencia. El nombre mismo nos indica aquí la forma general. Como ven ustedes, primero está la suma y luego la diferencia. Los dos términos de ambos factores vemos que son respectivamente iguales el primero y el segundo término. Y el desarrollo es lo que se llama una diferencia de cuadrados, es decir, signo menos el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. Solamente tiene dos términos, puede ser la suma con la diferencia, o también es lo mismo la diferencia con la suma da el mismo resultado. Cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo, ¿no? Es como decir 3 por 8, 24. 8 por 3, 24, ¿no? Entonces, la propiedad conmutativa, es decir, suma por diferencia o diferencia por suma, siempre va a dar como resultado la diferencia de cuadrados, ¿sí? Signo menos cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. Aquí tenemos dos ejemplitos. Vemos aquí suma y diferencia. A ver, acá lo voy a acomodar. Primero le voy a poner la diferencia y luego la suma. Y el desarrollo es lo mismo. Es lo mismo. Bien, entonces aquí el primer ejemplito, cuadrado del primero, porque x es el primer término, como dice aquí la formulita, menos el cuadrado del segundo, menos ¿quién es el segundo término? 11. Ahí está, nada más dos términos. La primera potencia, papayita, x al cuadrado, y el resultado de la segunda potencia es 11 por 11, 121. El siguiente ejemplo, la misma aplicación, ¿no? Suma por diferencia o diferencia por suma, de tal que los primeros y segundos términos sean iguales. Esa es la condición que hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces aquí decimos el cuadrado del primero, ¿no? El primer término es 10x, menos el cuadrado del segundo. El segundo término es 3. Resultado, cuadrado de 10, 10 por 10, 100. Y el cuadrado de la variable x, x al cuadrado. Menos cuadrado de 13 significa 13 por 13, 169. ¿Bien? Ahí tenemos entonces dos ejemplos desarrollados del segundo caso de producto notable, que es el producto de la suma por la diferencia o la diferencia por la suma, que da como resultado el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo, ¿no? Cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. Continuando con el tema, ahora vamos al desarrollo de ejercicios relacionados con producto notable que tiene características similares a la tarea que se va a dejar. Así que bastante atención, es complementar, ¿no?, los casos que hemos visto. En cada caso, dos ejemplos que se ha explicado. Ahora aquí, como vemos en el número 1, nos dice reducir toda esta expresión, toda esta operación, ¿no? ¿Cómo va a quedar reducido? ¿A qué valor? ¿Saldrá un término, dos términos? A ver, veamos. Bien, entonces aquí, A igual. Acá tenemos el cuadrado del binomio suma. Vamos a hacer pasito a paso. Ya, a ver, cuadrado del primero. Más el doble, ¿no? El doble del primero multiplicado por el segundo. Ahí tenemos, ¿no? Y más el cuadrado del segundo. Ahí tenemos indicado el desarrollo del la primera operación, el cuadrado de x más 6, ¿no? Cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo y más el cuadrado del segundo. Lo mismo hacemos con el otro binomio. Entonces bajamos el signo más, no va a alterar en nada los signos, más el cuadrado del primero menos el doble del primero por el segundo, ¿no? El primero por el segundo y más el cuadrado del segundo. Bien. Y ahora nos falta la última partecita, que es esta multiplicación, la propiedad distributiva. Es decir, este término menos 2x va a multiplicar a cada término.
Pero al momento de multiplicar también hay que tener en cuenta el signo del resultado. A ver, empezamos. Fíjense aquí, menos por más es menos. 2 por 1 es 2. Y x por x, ¿qué se hace? Se escribe la misma variable y los exponentes se suman. 1 más 1, 2. Es decir, menos 2x cuadrado es el resultado de la primera multiplicación. La segunda multiplicación, menos por más, da menos. Mucho cuidado aquí, ¿eh? Menos por más es menos. Y 2x por 2, de esta manera. 2 por 2, 4. Y x, como no tiene aquí con qué multiplicarse, se baja la variable. Entonces, estos dos términos han resultado de multiplicar menos 2x por cada uno. Menos por más da menos. 2 por 1, 2. X por x, x cuadrado. Menos por más es menos. 2 por 2, 4. Y se baja la variable x. Ahora, desarrollamos lo que está indicado. X elevado al cuadrado. Más, a ver aquí, ¿qué término sale? 2 por 6, 12. Y se baja la variable x. Más, el cuadrado de 6, 36. Más, x al cuadrado. Menos, 2 por 4, 8 por x, 8x. Más 4 al cuadrado, 16. A ver, voy repitiendo para que no se vayan confundiendo. Aquí x al cuadrado. Más 2 por 6, 12 y se baja la variable x. Más 6 por 6, 36. Más x al cuadrado. Menos 2 por 4, 8x. Y más 4 al cuadrado, 4 por 4, 16. Y no olvidar bajar estos dos términos, ¿no? El 2x cuadrado y menos 4. Muy bien. Ahora viene la parte final. La parte final, observen bien y presten bastante atención para que comprendan. Miren, chicos, términos semejantes. Estoy señalando los tres términos que tienen la parte literal x al cuadrado, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a reducir? De esta manera. Cuando no tiene numerito es 1. 1 más 1, 1. Perdón, 1 más 1, 2. Y 2 menos 2, 0. Entonces, ¿qué significa? Que x cuadrado se elimina. Ahora vamos a señalar con dos líneas los que están afectados de la variable x. Aquí está. ¿No? La variable x. Más 12 menos 8. O simplemente 12 menos 8 es 4. Y 4 menos 4, 0. Entonces, la variable x también se elimina. Solamente nos va a quedar estos dos numeritos que va a dar la respuesta del ejercicio. Ambos son positivos, se suman. 36 más 16, 52 con el signo más. Ahí está el resultado. Muy bien, vamos a luego ir al siguiente ejercicio. El ejercicio número 2, también vamos a reducir la expresión d. Y miren cómo está dado, ¿no? Aquí hay un corchete, el cuadrado del binomio suma, que hay que desarrollarlo, luego reducir con estos dos términos para ver qué resultado tiene el corchete. Y el resultado de este corchete finalmente se divide entre esta expresión que es xy. Bien, entonces vamos a hacer el desarrollo de esta manera. Bajamos corchete y aplicamos, pues pasito a paso. Cuadrado del primer término, cuadrado de x, más el doble, y pongo dos paréntesis, donde en el primer paréntesis va el primer término, que es x, y en el segundo paréntesis, el segundo término, que es 3y. Y más el cuadrado de 3y. Ahí está, ¿no? Ahí tenemos la representación del desarrollo del cuadrado de x más 3y. Bajamos los dos siguientes términos y entre xy. Ahí está, ¿no? Listo, ¿no? Entre xy. Ahora desarrollamos lo que está indicado. X al cuadrado. No, x al cuadrado más 2 por 3, ¿no? Miren aquí, ¿no? Esto es multiplicación. De aquí hasta aquí es multiplicación. 2 por 3 es 6. Y las dos variables se juntan. Cuando son diferentes, en este caso x y se unen. Y el
Siguiente término más el cuadrado de 3, que es 9, y la variable y elevada al cuadrado, porque este cuadrado afecta tanto al número como a la parte literal. Bajamos los dos siguientes términos, menos x cuadrado menos 9y cuadrado. Cerramos corchete acá, cerramos corchete y ponemos entre x y. Muy bien. Ahora, ¿qué se observa aquí? Miren, chicos. Acá tenemos x cuadrado positivo y aquí x cuadrado negativo. Son términos opuestos. Y siempre cuando hay dos términos opuestos, se eliminan. ¿Qué tenemos aquí? Lo que estoy señalando, más 9y cuadrado menos 9y cuadrado. También son opuestos. Eliminamos. Eliminamos. ¿Qué nos está quedando? Solamente este término que les estoy señalando. 6xy, que viene a ser el resultado de todo el corchete. 6xy. Bajo el signo de la división, o si no, lo escribimos aquí para que se entienda mucho mejor como fracción. Ahí lo ponemos debajito, ¿no? Es decir, ponerle dentro del costadito o ponerle debajito significa división. Ahora, ¿por qué es conveniente colocarla así para que se entienda con mayor facilidad? Aquí, ¿qué es lo que se puede hacer? Se elimina xy, que se repite arriba y abajo. ¿Qué nos queda? Solamente el número 6, que viene a ser la solución de este ejercicio. Un pequeño repaso. Aquí el cuadrado de este binomio, cuadrado del primero, más no debe faltar el doble del primero por el segundo, aquí está. Y más el cuadrado del segundo. Se baja y se baja. Se baja. X al cuadrado. Más 2 por 3, 6, xy. Es importante, xy. Más 3 por 3, o 3 al cuadrado, 9, y al cuadrado. No olvidarse también, el cuadrado afecta a la parte literal. Se baja, se baja, se baja. Observamos que este x cuadrado positivo con este x cuadrado negativo son opuestos, se eliminan. Del mismo modo, este término más 9y cuadrado y menos 9y cuadrado también son opuestos, se eliminan, se anulan. Nos queda solamente 6xy, que se va a dividir entre xy. Estas dos partes literales son iguales, como se están dividiendo se eliminan, nos queda 6 como valor numérico o respuesta del ejercicio. Por último, tenemos al problema número 3. Si no lo notan muy bien, mis queridos alumnos, lo voy a leer y va a ser fácil la interpretación y la conclusión. Dice así: la suma de dos números es 19 y la diferencia de sus cuadrados es 47. Calcula la diferencia de los números. Calcula la diferencia de los números. Bien, aquí un pequeño cambio, acá dice 57. Ya. La suma de dos números es 19. A ver, vamos a considerar ver estos dos números x y y. Ahí está. X más y, que es 19. ¿No? X más y, 19. La diferencia de sus cuadrados. La interpretación. La diferencia de sus cuadrados. ¿Qué significa? Diferencia signo menos. Sus cuadrados se refiere a los cuadrados de estos dos números que hemos puesto x y y, al cuadrado del primer número y el cuadrado del segundo número. Acá estamos representando la diferencia de sus cuadrados. Es 57. Nos pide, calcula la diferencia de los números. Es decir, lo que está preguntando, ¿cuánto vale x menos y? Quiere decir la diferencia de los números, porque estamos llamando a los números x y y, ¿no? Estamos llamando a los números x y y, por eso acá tenemos planteado la suma de dos números es 19 y la diferencia de sus cuadrados es 57. Calcula la diferencia de los números. Ahora, diferencia de cuadrados. ¿De dónde viene la diferencia de cuadrados? De este producto notable. Dos términos, dos factores, uno con el signo más y el otro con el signo menos, ¿no? En la que el primer término viene a ser x y el segundo término y, ¿no? Ahí está, ¿no? La diferencia de estos cuadrados viene de este producto de la suma por la diferencia, igual a 57.
Y como tenemos como dato que x más y vale 19, reemplazamos aquí. 19 equivale x más y, que multiplica a x menos y igual a 57, ¿no? Bien, seguidamente vamos a tener, a ver, un momentito, disculpen. Vamos a continuar con el desarrollo. Tenemos aquí, ¿qué viene a continuación? A continuación, lo que viene es de que este 19 está multiplicando. ¿Cómo pasa? Va a pasar a dividir. ¿Qué nos queda en el primer término? X menos y. ¿A qué es igual? 57 entre 19. Y si dividimos correctamente 57 entre 19, la división 57 entre 19 es igual a 3. Y ahí tenemos el resultado, ¿no? La diferencia de esos dos números es 3. Muy bien, un pequeño repaso. En la interpretación, la suma de dos números es 19. La diferencia de sus cuadrados, 57, determina la diferencia de esos dos números. La diferencia de cuadrados sale del producto x más y por x menos y, se baja a 57. Como x más y vale 19, se reemplaza, se baja x menos y igual 57. Y este 19 pasa dividiendo a 57 y nos queda x menos y, que resulta 3, que es la solución del ejercicio. Muy bien, queridos alumnos, con ello se da por concluido esta segunda sesión de la semana, de esta semana que estamos iniciando la tercera unidad. Y la tarea para los que tienen libro, invocando a aquellos que no lo tienen, tratar de adquirirlo a la brevedad posible, ¿no? Coordinar con dirección para que se acerquen al colegio y tengan sus libros. Bueno, para los que tienen libro, la tarea es de la página 54. La número 3, 4, 5 y 7. La 6 no, la 6 se va a trabajar en la próxima clase. La 3, la 4, la 5 y la 7, más un ejercicio más que voy a adicionar, que lo voy a llamar con la letra A, ¿no? Ahí están 5 ejercicios y de esos 5 ejercicios, desarrollar solamente 3. Muy bien, queridos alumnos, cuídense bastante. Hasta la próxima sesión.